Robert Koch, primeramente, fue muy conocido, es muy conocido por sus postulados, pero remontándonos un poquito más atrás, cuando él aísla a lo que es el Bacillus anthracis, que estaba haciendo una matazón realmente porque se estaba presentando el carbunco bacteridiano, él lo aísla a este Bacillus, este Bacillus, y en el año 1877, a raíz de esto, él decide realizar un postulado de ciertas leyes, que son 4 y que actualmente se conocen como los postulados de Koch. Antes que esto, él consiguió aislar a 2 agentes súper importantes, aparte del Bacillus anthracis. ¿Cuáles fueron? El Mycobacterium tuberculosis y el Vibrio cholerae. Mycobacterium tuberculosis, agente etiológico de lo que es la tuberculosis. Recordemos un poquito de la taxonomía, que cuando nosotros tenemos uno de estos nombres, habitualmente o generalmente, o bien dicho, es que la segunda parte de nuestro nombre nos va a dar una característica sobre nuestro agente etiológico. En este caso tenemos, por ejemplo, el Vibrio cholerae, que nos habla acerca del cólera, el Mycobacterium tuberculosis, que nos habla acerca de la tuberculosis, además de que descubrió la tuberculina. ¿Cuáles son estos postulados? Y vamos a hacer una pequeña explicacióncilla acerca de esto para que todos podamos entender, ¿no? Primero, tenemos que la bacteria patógena debe aislarse siempre de animales enfermos y nunca de animales sanos. Algunos dirán, vale, sí, o sea, lo entiendo, tiene súper lógica, pero hay que tener en cuenta que esto es muy importante cuando no únicamente tenemos una muestra, sino que podemos tener más muestras. En el caso de los animales infectados, que en este caso vamos a utilizar un ejemplo a unas ratas, sin el afán de meternos en ningún tipo de tema controversial sobre estos animalitos, no únicamente los vamos a utilizar como ejemplo. Bueno, nosotros tenemos un grupo de 4, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estos 4? 2 empiezan a presentar ciertas características que nos están alertando que algo les está pasando. Empiezan a presentar semiología, como por ejemplo, no sé, les empezamos a ver algunas manchitas, comenzamos a ver cambio en la coloración, comenzamos a ver que no tienen los ojitos tristes, no se mueven, no se alimentan, no tienen hambre, etcétera. Bueno, evidentemente nosotros vamos a tener que realizar un chequeo en estos 4. ¿Por qué? Porque están conviviendo entre sí. Pero ¿cómo vamos a saber cuáles están enfermos y cuáles están sanos? Bueno, cuando el animal ya está enfermo, ya es cuando ya está empezando a presentar síntomas. Ya tenemos a los síntomas, como les mencionaba, y es uno de los indicadores por los que nosotros nos guiamos habitualmente en que está enfermo. Cuando nosotros tomamos el patógeno sospechoso, que en este caso tenemos a nuestro patógeno sospechoso, que debe de estar presente en todos los casos de las enfermedades, ¿no? Y ausente en aquellos animales sanos, como les mencionaba. Tendría que estar presente en los 3 animales principales que presentan las características, y en el sano no debería de estar presente. ¿Sí? Esto es lo que nos trata de decir el primer postulado, o lo que nos dice el primer postulado. El segundo nos habla que cuando un animal está enfermo, la bacteria debe de aislarse obligatoriamente en un cultivo puro. Ajá. Bueno, ¿a qué vamos con esto? Nuestro cultivo debe de ser específicamente para este organismo. Nosotros le tenemos que dar todos los requerimientos necesarios a nuestro medio de cultivo para que nuestro agente etiológico, en este caso, tenga las necesidades necesarias, los requerimientos necesarios para poder crecer, y de esa manera nosotros poder decir, ¿sabes qué? Tenemos esto.
Es necesario por esa razón que se realice antes lo que es un frotis. En este caso va a depender qué es lo que vamos a necesitar. Pues vamos a necesitar la microscopía, vamos a necesitar tinciones. De acuerdo, para meternos en las tinciones es necesario que recordemos que evidentemente es un rollo un poquito más para allá, porque cada tinción tiene su porqué y su para qué. Y bueno, sin adentrarnos en más detalles, vamos a proseguir con el siguiente. Si la bacteria se inocula a otro individuo, debe reproducirse la misma enfermedad o la enfermedad exacta. O sea, ¿qué nos quiere decir esto? Evidentemente que si nosotros tenemos tuberculosis en nuestros tres primeros pacientes, en el cuarto paciente, una vez inoculado este organismo, vamos a tener también un caso de tuberculosis. Y el número 4 nos dice que la bacteria debe de aislarse nuevamente en cultivo puro. O sea, una vez que nosotros inoculamos este organismo, este microorganismo, ya lo inoculamos en el que no estaba enfermo y estaba sano, ya tenemos que esté enfermo. Bueno, ahora vamos a inocularlo nuevamente, vamos a aislarlo nuevamente en un cultivo puro. Para todo esto, verificar que efectivamente es el mismo organismo infectante de los otros. El mismo organismo que produjo la enfermedad en los otros 3. Y bueno, les voy a explicar de una manera más clara, que es cuando tenemos, en el caso del ratón que les mencionaba, si nosotros tuviéramos un diagrama, aquí tenemos a nuestro ratón enfermo y aquí tenemos a nuestro ratón sano. ¿Qué se va a presentar en cada uno? Bueno, en el ratón enfermo vamos a tener que si le realizamos un frotis, vamos a encontrar las células normales, eritrocitos y nuestro patógeno o nuestro posible patógeno, perdón. Entonces, en nuestro campo vamos a encontrar eso que les menciono. Cuando nosotros cultivamos, aquí vamos a encontrar al cultivo sospechoso, ¿no? Que se va a llevar a cabo en una siembra con una placa de un agar determinado en la muestra del animal enfermo y también se va a llevar a cabo en la muestra del animal sano. Claro está que va a ser muy diferente lo que vamos a ver en un campo que en el otro. En el campo del que está sano vamos a encontrar células completamente normales. No vamos a encontrar a nuestro agente sospechoso. No, este va a estar limpio. Únicamente células normales de el animal o la especie del que estemos hablando. En este caso, en el ser humano, encontraríamos únicamente células normales de él. Y bueno, en el caso de que estuviera enfermo, una vez que que se realiza lo que es el postulado número 3, recordemos que en el postulado número 3 nos habla de inocular en otro individuo. Este debe de enfermarse y al realizar la extracción de la sangre o muestra de tejido y a la observación del microscopio, tenemos que volver a ver ahí a nuestro patógeno sospechoso. Una vez cultivado en el laboratorio, en un cultivo puro, debemos de observar el mismo organismo. Y bueno, estos postulados los publicó por primera vez en el año de 1882 y en un artículo sobre la etiología de la tuberculosis. Sin embargo, fue hasta 1890 que estos postulados fueron publicados como tal y que son los que conocemos hasta hoy. Ahora les voy a hablar acerca de algunas excepciones y actualización que hay en estos postulados. Primero que nada les voy a mencionar 4 principales. ¿Cuáles son? Hay excepciones como cuáles, estas 4. Las enfermedades, en el caso de las enfermedades polimicrobianas. En el caso de las enfermedades polimicrobianas no podemos utilizar los postulados de Koch. Recordemos que estamos hablando de un organismo específico, de un patógeno específico, más no metiéndonos con polimicrobianos porque vamos a hablar de más de uno.
Por eso tenemos el polimicrobianas. También tenemos a las bacterias oportunistas, que principalmente van a afectar a aquellas personas que sean inmunodeprimidas y tendríamos cierta cantidad de dificultades en estas. También vamos a tener a las bacterias que no pueden ser cultivadas en medios artificiales. ¿Por qué? Bueno, hay determinadas bacterias que necesitan un ambiente específico que lamentablemente no se les puede otorgar de forma artificial, sino únicamente puede llevarse a cabo en el medio en el que ellas son capaces de reproducirse, son capaces de llevar a cabo su reproducción y tienen todos los requerimientos necesarios para ellas, no en otro. También tenemos a las enfermedades que afectan solo a determinadas especies. Y bueno, esa se cuenta sola, ¿no? Y uno de los datos que les explicaba al inicio es que en tan solo 25 años, tras identificar, después de estos 25 años, tras hacer la postulación de estos postulados, la publicación de estos postulados, se identificaron la gran mayoría de las enfermedades que producían altas tasas de mortalidad. Y bueno, un superdato que pasó en este tiempo fue que se introdujo lo que ahora conocemos como el método experimental, que fue toda una revolución en lo que es la historia de la microbiología. Y bueno, espero que les haya gustado este video acerca de los postulados de Koch. Y pues suscríbanse, síganme y denle like.